Volvemos con más información. A ver, maestra, pues bienvenida, qué gusto tenerte por acá. Tú trajiste hasta empanadas, nos trajiste por acá. Pues para que veas, mira, entonces, preparando la Navidad, el fin de semana, tamales y empanadas. Y les tocaron empanadas. Eso, junto con sal de jade trajiste. Fíjate, maestra, a ver, como habíamos dicho, algo pasó con, bueno, Bulmaro había avisado, anda de vacaciones. Héctor, algo le pasó, esperemos que esté bien, le mandamos un fuerte abrazo. Que canceló de última hora, no contesta, creo que... La audiencia, no sé, esperemos que todo bien. A mi querido Héctor, le mando un fuerte abrazo. Digo, canceló, pero para no convertir en un monólogo, porque es un debate, como sabes, obvio, te vamos a entrevistar, pero vamos con una opinión para contrastar diferente con José Antonio Crespo, sí, claro, que él tiene una visión, obvio, José Antonio Crespo a nivel nacional. Gracias al doctor de última hora, el maestro, así es. Sí. Está aquí ahorita vía telefónica, le agradezco mucho, como siempre, su disposición para pues a una visión diferente a lo que está ocurriendo con la desaparición del INAI. Se trata de historia, se trata de una lucha de décadas que se había pues cristalizado en el IFAI con el Grupo Oaxaca, con Ernesto Villanueva, hacer público lo público, es decir, la vida pública que sirvió del toalla gay, sirvió de visibilizar los excesos de la clase política gobernante en México. Hoy se ha votado por desaparecerlos. Doctor José Antonio Crespo, bienvenido, buenos días. ¿Qué significa esto para México? Bueno, significa una pérdida más de la democracia que se fue construyendo y que desde luego, como toda democracia, sobre todo las nuevas, pues tenía algunas ineficacias, tenía algunas... que se podía mejorar mucho, ¿no? Pero en lugar de eso, pues lo están destruyendo, porque la transparencia es fundamental para conocer qué se hace con el dinero de todos nosotros, de nuestros impuestos. Y eso ayuda a controlar un poco la corrupción. Desde luego, después tendría que venir una sanción a quienes incurrieran en corrupción, y eso no pasó en ninguno de los gobiernos. Y por eso la corrupción siguió, pese a que por lo menos nos enterábamos de varios casos, por lo menos podíamos estar pendientes de qué se hacía con nuestro dinero en diferentes proyectos. Esto es básico en la democracia, porque en la democracia no puede ser que las instituciones básicas, el Ejecutivo, el Legislativo, incluso el Poder Judicial, sean juez y parte. Tienen que ser vigiladas por una institución autónoma que pueda decir las cosas tal y como son, que pueda vigilar. Está la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, también. Tienen que tener autonomía para poder ejercer su función adecuadamente, porque si tú eres juez y parte, pues lo que va a pasar es lo que nos van a decir solamente lo que les conviene y ya. Y eso pues no es democracia, al contrario. En lugar de combatir la corrupción, se va a fomentar la corrupción, porque muchos funcionarios del gobierno pues van a poder utilizar el dinero como quieran. Ya hemos visto que no son precisamente honestos tampoco de ningún partido, tampoco de Morena, y solo te van a dar lo que les convenga, es decir, todo aquello que no tenga ningún problema. Lo que tenga problemas te lo van a negar y ya. Ese es parte del problema. Ahora, con las otras instituciones, lo mismo. Se trataba justamente también de que de manera autónoma pues se vigilara que no hubiera monopolios, que hubiera más competencia. Lo de las comunicaciones también sirvió mucho para que bajaran los precios, para que se rompiera el monopolio que tenía Carlos Slim, por ejemplo, en teléfonos. Nos ayudó mucho, y el pretexto es de que es caro, pero en realidad es un porcentaje mínimo lo que se gasta en estas instituciones en comparación con la ayuda, con el beneficio que da. Lo mismo derechos humanos. Entonces, en derechos humanos no la desaparecen porque la tienen totalmente subordinada. Si estuviera una persona independiente, estarían pensando también en quitarla y diciendo que Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, se encargaría de eso. Pero es parte del proyecto que desde siempre detectamos y que está en el Foro de Sao Paulo. Le llamamos el proyecto bolivariano de concentrar el poder lo más que se pueda.
bajo el supuesto que de esa manera tú puedes llevar a cabo las transformaciones sociales que nos van a llevar pues a ser un país escandinavo, ¿no? Lo dijo López Obrador muchas veces en distintos temas. Así está el Foro Sao Paulo diciendo, tú llegas al poder y empieza a concentrar todo, a subordinar el legislativo, el judicial, cosa que ya lograron, las instituciones autónomas, o contrólalas tú, o desaparécelas, el ejército, etcétera, y cada vez más los medios de comunicación también, para tener un control del pensamiento de los ciudadanos, es decir, una dictadura, pero no le llaman dictadura, le llaman democracia social, y sí la diferencian de la democracia liberal. Ahí dicen, cuando llegues al poder, haz todo lo posible para destruir la democracia burguesa, le llaman, y sustituirla por la democracia social. Popular. La democracia popular quiere decir que el caudillo que tiene ya el poder, el presidente o presidenta que tiene el poder concentrado, toma las decisiones que ella o él quieren y a nombre del pueblo, ¿no? Como están diciendo, el pueblo que hizo la reforma judicial. Yo me pregunto cuántos de quienes hayan votado por ellos sabían de qué se trataba, cómo iba a ser, qué repercusiones tendría, qué detalles tendría, si sabían que las propuestas iban a venir básicamente de Morena. Pues difícilmente. Y por otro lado, pues tampoco consiguieron la mayoría calificada. Esa se les regaló el Tribunal Electoral, violentando el artículo 54. O sea, muchas trampas, muchos actos antidemocráticos que están desmantelando la democracia. Yo creo que hoy por hoy ya es difícil hablar de democracia, porque una de las características de la democracia, ya lo hemos platicado, es que ninguna fuerza política, sea partido, sea coalición, pueda cambiar la Constitución por sí misma. Y eso ya ocurrió porque el tribunal les regaló la mayoría calificada cuando la estricta aplicación de la ley no les hubiera permitido. ¿Qué queda por hacer, doctor? Si el gobierno va a controlar entonces ahora la información, porque antes el IFAI era... Es decir, ¿qué queda por hacer? Porque ya es inminente, pues ya votó la Cámara, no va a falta en lo particular. ¿Qué quedaría por hacer? ¿Es un retroceso esto? ¿Regresamos al siglo pasado? Sí, pues sí, desde luego, por supuesto, cuando no había ningún control de este tipo y los gobiernos del PRI hegemónico hacían lo que querían y abusaban del poder y no sabíamos cómo se gastaba el dinero. Y aquí también hay que recordar que en el IFAI, en el INAI, está la protección de los datos personales y ahora los va a tener el gobierno y pues se les dará un uso, en varios casos puede darles un uso político. ¿Qué queda por hacer, Prolede? ¿Cuál sería la conclusión de estos organismos? Nada, ya tienen la mayoría calificada, nadie puede recurrir ni revisar, porque ya también hicieron esta ley de la supremacía, donde las reformas constitucionales que ellos quieran hacer, sean las que sean, no puedan ser controvertidas, no puedan ser impugnadas. Entonces, pues ya estamos en un autoritarismo muy parecido al régimen priista. Incluso en algunas cosas me parece que puede ser peor, porque el PRI construyó muchas instituciones. Aquí se están desmantelando muchas instituciones. ¿Conclusión, doctor, entonces, frente a este escenario? Pues que avanzamos en el autoritarismo, aunque los defensores de Morena, como en su momento los defensores del PRI, decían que no porque la formalidad democrática ahí queda, ahí está el Ejecutivo, va a seguir el Judicial, pues sí, pero ya no tienen autonomía, están subordinados, ya no va a haber revisión de instituciones autónomas, entonces eso nos lleva a la concentración de poder. ¿Y cómo se llama una concentración del poder? Sin contrapesos, autoritarismo. Doctor, pues estamos en contacto como siempre, le agradezco. Gracias y fuerte abrazo. Luego, ¿cómo no? A ver, pues con lo que acaba de decir el doctor, a ver, Sal Tejada nos trajo unas brochetitas. A ver, Olga Armida, tú piensas, yo sé, es diferente. ¿Y estas empanadas de qué son? ¿De qué son las empanadas? Pruébalas. A ver, ¿de qué? A ver, todo producto natural. Sonorense. Para que veas. Tú sí cumpliste. ¿Ya ves? A ver. Y no de ir a comprarlas, de hacerlas.
¿Las hiciste? Ah, pues no te estoy diciendo que el fin de semana hice los tamales de Navidad, hice esto. Yo pensé que estabas bromeando. ¿En serio? No, ¿qué crees? Oye. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Al contrario, Mira, a mí estas cosas es lo que hace la cohesión familiar. Mis hijos me dicen, ay, mamá, ¿qué te pones a hacer tamales? Cómpralos. Para mí la Navidad no es sin el jolgorio de los tamales y qué buenos salieron y que quién sabe qué más. Y me recuerdo a mi mamá, que mi mamá nos hablaba de mi abuela y cosas por el estilo. Entonces estas cosas, no las hago todo el año, ciertas especiales, pero yo sigo conservando esa tradición de... Y esto, mira. Mi querida maestra. Siempre te he dicho que me encanta el peltre, me recuerda a mis orígenes, el café, porque era parte fue parte de mi formación. No, ¿cómo no? Sí. Si a mí todavía me tocó en Cananea. Sí, imagínate, sí. A ti, entonces, a ver. Y yo conservo cosas así, porque soy de ese sistema. No es que me aferre, sino que para mí mi esfera emocional se motiva mucho. Yo realmente, a ver, de veras, qué ricas están y deberíamos. ¿Por qué no las haces ahí y las vendemos en el árbol? A ver, obvio, vamos a repartir. Porque está también. De veras, oigan. Qué mano de la maestra, ¿eh? ¿Tú las hiciste en serio? Qué buenísima. Qué buenísima. Es más, mira, te voy a mandar la foto de los tamales que estaba haciendo. Porque luego no me creen. Oye, no, yo que sí, con foto, maestra. No, miren, de veras, están y es más, deliciosas. El celular. Deliciosas. ¿Verdad? Como delicioso está engalanando, va a ser... Y luego con mucho gusto, ¿eh? No, pues se nota porque te salen muy buenas y está por acá las brusquetas y todo esto de sal de jade que nos está acompañando. Sal de jade con esta, vean, con estas bruchetas, vean nomás qué ricura lo que nos trajo, con estos quesitos, con estas papas a la francesa, con estos cortes que engalana Sal de jade. 6621098583. Está en el Boulevard Colosio, nos decían alguna gente ahí en YouTube, o sea, Boulevard Colosio y Zaguaripa en la esquina. La verdad, un lugar muy bonito que usted tiene que disfrutar. Nos trajeron también las aceitunas, las uvas, el queso, que dicen que miren, vean nomás qué rico lo que nos trajo Sal de jade, la cocina de Sal de jade, delicioso. ¿Qué opinas al respecto? ¿Estamos en el autoritarismo? ¿Cómo ves lo que dijo? Mira, con todo el respeto que merece el maestro Castro, Crespo, me tocó conocerlo, he comprado unos 2 libros de él. Pero no comparto su planteamiento respecto a los órganos autónomos. Por principio, los órganos no son autónomos. Mira, que lo viví y lo padecí. No te puedo decir que todos, pero había la tendencia por ese lado. Además, ya están más que viciados. El INAI, habrá unos que desaparecen, y otra cosa, no desaparecen, porque hay que hablar con precisión. Está como Héctor cuando dijo cartas de recomendación del barrio. Sí, pues no, sí, con la reforma judicial son cartas de recomendación, pero van a desaparecer. No desaparecen, los van a ubicar porque son sumamente onerosos y que lleven el control debido donde deben de llevarlo. El asunto, ahora, el INAI, pues que diga el maestro qué respuesta da al nepotismo que se encontró en el INAI, ¿sí? En el INAI, el despilfarro, la corrupción. Entonces, pues, ¿cómo? Mira, la corrupción es un mal que no lo podemos quitar con, como te dijera, tienen que ser medidas más radicales, más a fondo. Y en realidad no es el modelo en sí. Somos nosotros. Yo creo que aquí una falla fundamental en nosotros ha sido que no hemos construido ese andamiaje, ese soporte en la ciudadanía para defender las instituciones. Te comento este detalle, comparándolas, sin compararlas, guardando las distancias, lo que viví y padecí. Por eso te digo con toda seguridad que eso de autonomía a mí no me tocó. Yo no estaba ahí, yo llegué ahí por Chita Cubillas, porque ya se habían asignado se habían asignado quiénes iban a quedar. Y luego hicieron la simulación, y en la simulación ahí salgo yo, y me dicen que quién sabe qué era cuando estaban 2 diputados del PRD, de ahí de la universidad, que nadie me conoció, una ilustre desconocida. ¿Estás hablando del 2000? ¿Cuándo fue? Sí, ¿Cuándo fuiste consejera? Sí, cuando fui consejera. Si no hubiera sido por Chita Cubillas, que tenía mucho como alimentarte con don Fausto, yo no hubiera llegado ahí.
Entonces ella habló. Chita Cubilla te propuso. No, yo me inscribí, fui y lo puse si no había de propuesta. Lo que pasa que ya estaban repartidas las cabezas y luego el simulacro iba a ser por insaculación. Acuérdate que las mujeres iban a ser por insaculación y por mala suerte salgo yo, porque mira, sí, la verdad, porque fueron muchas más que ni siquiera llegaron a la bolsa de insaculación. Yo llegué a la bolsa de insaculación porque sería el colmo. Era la única que conocía materia electoral y la conocía desde la facultad. Entonces saca y dice, y Olga Armida, pues ¿quién es? ¿Quién sabe quién es? Entonces, pues es una desconocida, una ilustre desconocida, y vamos para afuera. Entonces Chita agarra el teléfono y empieza a hablar y dice, ¿cómo que ilustre desconocida? Hago un paréntesis, ¿por qué se dio eso? Cuando Chita llegó aquí yo no la conocía. Sin embargo, me enteré traía 100 órdenes de aprehensión Chita. ¿Sí supiste esa etapa muy crítica? No, recuerdo de Chita Cubillas, pero que hablaba exactamente con Fausto. Entonces sí, ella me comentó, la invité a la universidad y ahí en el auditorio de la escuela. Les pedí que hablara cómo se administra la justicia en México, que conociera la justicia en México. Y ella quedó muy agradecida con eso. Y seguimos manteniendo esa amistad y me fue conociendo y me fue viendo. Por eso, cuando se dio ese detalle, habla, ¿cómo que nadie la conoce? Es maestra de la universidad y es esto, y te defiende. Pero eso, ¿cómo traslaparlo, cómo ubicarlo ahorita en el presente? Ya, ahora el gobierno va a controlar la información, ya no va a ser el INAI, ya no va a ser un órgano autónomo. ¿Así crees? No, pero te pregunto, esa es la percepción de Ganamen. Mira, no había autonomía, si nunca ha habido autonomía. Para tener autonomía no tienes tu idea de lo que se tiene que enfrentar uno, ni idea la tienen, entonces no hay autonomía, por principio. Y en este caso, en el INAF no desaparece, sino que van a ser, sí, espero, también puedo equivocarme, ¿sí? Porque no te creas que decir, bueno, mira, el PRI malo y el PRIAN malo y esto bueno. No, yo no estoy, yo he puesto mis posturas aquí. Es una posibilidad de cambio. Conozco a cierta gente comprometida que puede hacer posible esto, pero igual se puede perder porque la corrupción nos ahoga de una manera. Entonces yo espero que no se convierta en esa parte. Hay un detalle. ¿Tú no ves el autoritarismo entonces que hemos regresado? No, mira, que para mí me resulta más importante. Este cambio se está dando de manera pacífica, lo que te da oportunidad de ir poco a poco. No es lo mismo los cambios violentos, que tienes que aprovechar la oportunidad y compactar o a la fuerza o mátese quien se mate y como esté el asunto. Esa es una. Otra, que también me parece muy importante, la estrategia esa del primer piso que planteó López Obrador en el sentido de acercarse al pueblo. Y no te quiero decir que porque el pueblo conozca del INAI, del ISTAI, esas no. El pueblo raso está ocupado en llevarse el pan de cada día. Entonces, pero sí despertó conciencias, y esa es la base, lo más fundamental. Y en estos 6 años pasados, siento yo que se generaron unas bases del despertar del pueblo, ¿sí? De lo que yo llamo democracia cuantitativa. ¿Sí? Y un pueblo que no se levantó con las armas, sino con el diálogo, con los paros, con los mecanismos que conocemos aquí. Y que hubo continuidad, que eso también es bien importante. En las otras propuestas, por ejemplo, en Cárdenas, que llevó una política así de positivizar los principios constitucionales, no hubo continuidad. ¿Sí? En este caso se logró la continuidad y se logró la continuidad en términos del proyecto, la continuación del proyecto y de una presidenta, una mujer que está dando, al menos yo lo observo, una forma inclusive distinta de como dicen que iba a ser la sirviente, la cocinera y todo lo que le han sacado de López Obrador, distinta, una forma distinta hasta de hablar, de acercarse, de negociar. López Obrador yo siento que sentó las bases políticas y del primer round, por decirte así, y ella está con otro enfoque, ella es una científica. Ve nada más, hoy vi el plan hidráulico, está la forma, cómo está la revolución tecnológica, la está introduciendo. Le adelantaron la Navidad a Durazo, digo, lo está apoyando en todos los proyectos. Tres presas, fíjate. Y mira, y es bien interesante, a mí me pareció esto, porque las presas que hicieron aquí fue porque Sonora se convirtió en la niña predilecta de la revolución, y no se vale eso, sino ponerlas porque realmente ¿Con Abelardo de Rodríguez, eso? No, con los que ahorita están sacando de la historia, que no viste ese detalle, que sacaban a Obregón. A Obregón y a Plutarco. Sí, a Obregón, a Calles
Ávila Camacho y Abelardo Rodríguez. ¿Sí? Mira, yo lo celebro porque hay otro detalle aquí, Luis Carlos. ¿Cómo concluimos entonces con esto? Le estoy apostando a que podemos ir avanzando. Esto no quiere decir que no vaya a haber tropiezos. Esto no es el autoritarismo, ni es el retroceso, ni es ahí viene Venezuela, el coco que siempre saca. No, yo creo que es una política que se está consolidando en lo que acabo de hablar, en este primer piso político y de levantamiento de fuerza que yo llamo democracia cuantitativa, y darle continuidad a ese proyecto para, desde otra visión, desde otra mecánica, desde otra, sí, una visión. Ella es científica y es mujer, y las mujeres somos otra cosa también, ¿eh? Tenemos más sensibilidad, y siento yo que pueda irse por un camino correcto. Y en esto, obviamente, tenemos que apostarle los mexicanos, pero no desvirtuar eso que diga, desaparecieron, no desaparecieron, ¿sí? O como dice lo que te comentaba de que cartas de recomendación de vecino. Entonces, todo eso hay que hablar las cosas tal cual son y apostarle, porque eso sí nos urge reconstruir este país, apostarle a eso. Y yo parto en la que le falta todavía muchísimo, porque algo que fundamentalmente para mí es importante es la educación. Es la base. Yo siento que si queremos construir este país, metafóricamente hablando, no podemos levantar las paredes si antes no vemos los cimientos. Y esos cimientos tenemos que ser nosotros, los ciudadanos. Olga Armida, te agradezco mucho. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Esperemos que estén, que Héctor esté bien, Bulmaro que ayer regrese de vacaciones, porque fue esto de imprevisto, pero armamos un buen análisis con el doctor Crespo y contigo. Y gracias por las empanadas, de veras, qué buenas te salieron. Wow, no te conocí ese talento. Uy, todavía no me conoces otros. Y otros, eso, qué bárbaro, la verdad. Está muy, pero muy riquísima esta oferta que tenemos. Ya nos vamos, que pase excelente mañana. Esto fue Proyecto Puente, todo se queda ahí en proyectopuente.com.mx. Dios lo bendiga, Dios te bendiga.